Vamos a ver en pantalla un versículo que va a ser la base de lo que vamos a estar conversando hoy. Es Job 28, 28. La palabra dice: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Vamos a orar. Gracias papá por permitirnos estar en libertad acá juntos, reunidos en tu nombre. Papá, que tu palabra esté llegando a nuestros corazones y me guía para dar el mensaje que quieres dar a tu iglesia hoy. Gracias de nuevo porque estamos aquí, gracias de nuevo porque estamos en el lugar que tenemos que estar. Tú decidiste que estuviésemos aquí. Amén. Amén. Bueno, Job 28, 28. Sí, pueden sentarse. Tengo anotador. Job 28, 28. Puede pasar que durante el mensaje yo en lugar de Job diga yo, porque es en portugués. En portugués Job es yo. Y para los que no saben, yo viví mucho tiempo en Brasil, me convertí en Brasil, me compré la primera Biblia en español el año pasado. O sea que tengo todo en portugués. Así que ya hacen la traducción. Si digo yo, es Job. ¿Está? Bueno, la semana pasada mi esposa Nat estuvo dando un mensaje. Habló sobre proverbios. Y durante esa semana yo también preparé mi mensaje. Y estamos pasando una semana bastante dura, un tiempito bastante duro. Problemas en el trabajo, problemas en mudanza, las cosas que en la mudanza no salían de todo como queríamos. Mi madre tuvo un accidente, se quebró tibia y peroné completo. Entonces tuvimos un tiempito que estábamos bastante mal y el mensaje de Nat fue sobre, en Proverbios, perder el control, que no siempre vamos a tener el control. Y terminó la prédica hablando de Job, con un versículo, y la verdad yo ya había preparado mi mensaje con Job. Yo dije, bueno, está, no es casualidad. Así que vamos a estar hablando de Job hoy, y ese versículo es el central que vamos a estar conversando. Job es uno de los libros que se llama de la sabiduría, ¿tá? Es uno de los, algunos dicen que es de los libros más antiguos que se escribió. Es muy poético. El capítulo 1, el 2 son narrativas, es prosa, como se dice, y la última parte del último capítulo también, pero todo en el medio es poesía, ¿ok? Es muy lindo, pero yo que no estoy acostumbrado a leer poesía, como que me cuesta, me tengo que concentrar un poquito más, pero de verdad es un libro hermoso. Para quienes no conocen quién era Job, Job era una persona que vivía en la antigüedad. La palabra dice que era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era muy rico, tenía una familia muy grande, todo el mundo lo conocía. Y ahí aparece algo inesperado. De la nada está Dios junto con sus ángeles y aparece Satanás. Hay ríos de tinta de por qué Satanás aparece en ese momento. No vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos en el proceso de Job. Pero Satanás le dice a Dios, sí, todo muy bien, de verdad Job te quiere, te alaba, es fiel contigo, pero es porque vos lo bendecís. Si vos le sacás todo lo que tiene, vas a ver que no va a ser tan así. Bueno, Dios le dice, bueno, te voy a dar la oportunidad de probar eso. En realidad el libro es todo escrito como si fuese un juicio, es muy parecido a un juicio. Y dije, probá tu tesis en el juicio. Y le dice, no podés matar a Job, lo único que no podés hacer es matarlo. Y bueno, y en un corto tiempo, Job pierde sus bienes, sus siervos, sus hijos, su salud, su prestigio y todo lo que él tenía control en su vida. Llega un momento que está en el suelo,
lleno de llagas en la piel, con ceniza en la cabeza. Y él se hace algunas preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué si yo soy bueno e intento hacer bien, sufro? ¿Dónde está Dios cuando yo lo preciso, cuando tengo este dolor? Y mientras se hace esas preguntas, llegan 3 amigos. Y esos amigos al principio se sientan con él, guardan silencio, lo respetan, pero después intentan explicarle por qué él está en esa situación. Intentan dar la respuesta a su sufrimiento. Y Job tiene como una discusión con ellos, ¿no? También es medio como un juicio, un ida y venida, ¿no? Pero ellos no llegan a explicar de verdad por qué Job estaba en esa situación. Y justo en el centro del libro, en el capítulo 28, está el versículo 28, que es el versículo que leímos. Y antes del 28 había debates entre Job y los amigos, habían preguntas, había acusaciones, había dolor. Y después del capítulo 28 empieza un acercamiento hasta Dios. En la literatura hebrea esto es bastante utilizado, no es el único texto hebreo con esta estructura. Siempre como que la parte más importante está en un momento en el medio. Y después Job continúa todo ese proceso de acercamiento con Dios hasta que Dios se revela con él. El capítulo 28, versículo 28, estaba el versículo que veíamos. Esto es lo que dice Dios a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Bueno, lo primero que nos podemos pensar es, pero vos me dijiste que Job ya era una persona buena. Y de verdad, si vamos a Job 1:1, nos dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal. Lo mismo que el 28:28. Temor a Dios y apartado del mal. Pero al final de Job, que es un versículo que Nat justo comentaba en su prédica, está Job 42:5. Y Job le dice a Dios: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Existió un cambio en Job. No era la misma persona que pasó todo ese proceso de sufrimiento. Y existió un cambio con cómo él veía a Dios. Él entendió que la verdadera sabiduría no consiste en conocer los caminos de Dios. Esa no es la sabiduría. La verdadera sabiduría es confiar en Dios cuando todavía no entendemos sus caminos. Job pasó de tener una fe sincera a una fe madura. Ese fue el cambio de su fe. De creer en un Dios a tener una relación con Dios, a hablar con Dios, a mirarlo. Por eso el mensaje de hoy va a ser la fe que sobrevive a las preguntas. Vamos a ir al punto 1. Vamos a ver 3 puntos, ¿tá? 3 puntos que me parecen importantes repasarlos. El primero es que la verdadera sabiduría no es entenderlo todo. Hoy el mundo nos exige velocidad, nos exige estar siempre alertas y nos exige responder rápido. Tengo un problema, busco la solución. Tengo un problema, voy a ChatGPT y me fijo cuál es la solución. Todo es rápido, todo es rápido. Siempre queremos saber qué pasó, qué hice mal, cómo puedo mejorar, cuál es la explicación, cómo puedo resolver esto. Y eso es parte de lo que Nata había hablado, del control. Siempre queremos tener el control de nuestra vida, siempre queremos intentar resolver de nuestra manera. Pero el libro de Job nos presenta una situación donde
no tenemos el control. Job no tiene el control, no puede hacer nada. No hay una manera que él pueda hacer para resolver todo lo que le está pasando. Y muchas veces vamos a estar nosotros mismos en esa situación. Vamos a estar en situaciones que no vamos a poder resolver. Y bueno, esta es parte de la sabiduría de este libro, cómo lidiar cuando estamos en esas situaciones. Hay dolores que no se pueden explicar de una forma sencilla. No hay manera. Vamos a Job 28. Ese capítulo empieza Job a hablar sobre el hombre, cómo el hombre hace minas y consigue extraer tesoros, y cómo es fuerte, y cómo su inteligencia es buena, y cómo el brazo del hombre consigue hacer cosas. Pero al final va al versículo que decimos, que la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Entonces, como que Job en ese momento reconoce de verdad que podemos descubrir los secretos de la tierra, pero no podemos descubrir los secretos de Dios. Es algo que totalmente está fuera de nuestro alcance. No es algo material para que lo podamos investigar, para que lo podamos estudiar. Los secretos de Dios es otro nivel. Y a partir de ese punto existe un cambio en la historia de Job. La fe que tenía Job no consiste en tener respuestas a todas sus preguntas. Esa no era la fe que consiguió tener Job. La fe consiste en confiar en aquel que sí tiene todas las respuestas. Él se movió el eje. No quiero tener yo la sabiduría. La sabiduría es de Dios. Al final del libro, que también esa parte es genial, es la poesía cuando Dios se le aparece a Job. Job no recibe una respuesta de por qué le está pasando eso. Dios no viene y le dice, sufriste por A, por B, por C. No se lo dice. Simplemente le muestra su grandeza. Habla de la creación. Cantamos en la segunda canción algo de eso. Habla del mar. Habla de las estrellas, habla de animales que Job no puede ni controlar. El mensaje es claro de Dios. Hay realidades que están fuera de la capacidad del hombre de comprender. Están fuera de nuestro control. Entonces la paz que Job al inicio quería tener, encontrando respuestas, él hace muchas preguntas, esa paz la recibe cuando él reconoce la grandeza de Dios. La paz final la recibe cuando él se rinde a Dios y recibe la explicación completa de lo que estaba pasando. Él tuvo un encuentro profundo con Dios. Ese es el cambio. Antes lo conocía porque le habían hablado de él. Ahora lo vio. Es un encuentro profundo. A veces nosotros creemos que estamos pasando por algún problema, una enfermedad, alguna puerta de trabajo que se cerró, alguna pérdida, y nos ponemos a preguntar qué está pasando. Tenemos preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero la verdad es que no podemos entender los planes de Dios. Eso es lo lindo del libro. Este libro, yo la primera vez que lo leí dije, bueno, pero no le contó por qué era que le pasaba todo eso. No lo podemos entender. Pero sí podemos confiar en la sabiduría de Dios. No podemos entender sus tiempos, pero sí sabemos que Él va a ser fiel, porque lo dice su palabra. Podemos no ver todo el panorama, pero sí confiar en aquel que es el principio y el fin y ya lo vio todo. Por eso, la verdadera sabiduría no es decir, ahora entiendo todo lo que Dios está haciendo. Esa no es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es, no entiendo lo que está ocurriendo, pero sé quién es Dios y por eso sigo caminando con Él. Amén. Esa fue la lección de Job. Eso fue lo que nos dejó el libro y eso es lo que quiero que se lleven hoy. La verdad, no vamos a entender lo que nos pasa, pero tenemos un Dios a nuestro lado, un Dios que no nos va a abandonar. El punto número 2
el peligro de la teología fría. El peligro de la teología fría. No me malinterpreten. Está bien estudiar teología. Yo estoy en Night School, los invito a participar, los animo. El conocimiento es muy bueno, estudiar la Biblia es muy bueno. Cuanto más estudien la Biblia, más se van a acercar a Dios. Eso no está en discusión. Ahora, en este ejemplo, en el libro de Job, vemos a los 3 amigos de Job. Que muestran, algunos autores dicen, un pecado de orgullo intelectual, de un orgullo teológico. No eran malos ellos, no eran corruptos, no eran idólatras, no eran inmorales, eran personas que estudiaban la palabra, respetables, conocedores de Dios. Cuando llegan con Job, se sientan y pasan un tiempo en silencio con él, compartiendo el dolor. El problema es cuando empezaron a hablar. ¿Y qué pasó cuando hablaron? Ellos tenían un punto que es verdadero. Ese punto es: Dios es justo. Eso todos estamos de acuerdo. Pero después del Dios es justo, ellos decían: si te pasa algo malo, es porque algo habrás hecho. Y eso Job no lo aceptaba, porque él sabía que no había hecho nada malo. Él sufría y más, vamos a decir, se calentaba con los amigos cuando los amigos le dijeron: no, algo hiciste. Y no era así. Dios siempre es justo, eso no, es verdad. Pero el dolor que pasamos no está relacionado con nuestros pecados. Incluso Jesús en algún momento lo intentaron chicanear con eso y él le dijo: no tiene nada que ver con los pecados. Los tipos estos ya tenían su cabeza todo armado. Cuando llegaron ya sabían lo que iban a decir. Tenían la teología todo armado. Todos los libritos acá armados. Y cuando Job hablaba, a ellos no les importaba, porque diga lo que diga, yo ya tengo mi teología. Ya sé que A, B, C, y si te pasa B es porque hiciste A. Chau, estás en el horno. Era como ellos lo pensaban. Era un sistema teológico. Ya estaba armado, ya era un caso juzgado en la cabeza de ellos. No hablaban tanto de Dios, si bien discutían mucho a Dios, pero armaban de la cajita en que habían puesto a Dios. Ellos tenían una cajita, Dios estaba ahí adentro, y ellos lo que ellos mostraban y le decían a Job. Y hay una gran ironía en este libro. Porque Job, a diferencia de sus amigos, hablaba impulsivamente, estaba frustrado, se equivocaba en muchas cosas que decía, maldijo el día de su nacimiento, pero constantemente Job reconoce que hay preguntas que él no entiende. Él hace preguntas porque él no entiende, a diferencia de sus amigos, que ellos tenían todos los libritos en la biblioteca y ya sabían todo. Y acá sorprende algo. En un momento, el hombre confundido está más cerca de la verdad. Y los hombres que creen tener todas las respuestas están más lejos. En un momento aparece Dios y hay un versículo que es muy bueno, es el 42:7. Le dice a los amigos: no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Paren un poquito. 40 capítulos los tipos defendiendo a Dios, diciendo: no, vos sos malo, Dios es bueno. Hicieron teología, corrigieron a Job, explicaron por qué Job sufría, argumentaron con seguridad, ellos tenían la posta, ellos sabían la verdad. Y sin embargo, del otro lado estaba Job, que lloró, preguntó, luchó, se enojó con Dios, pero siempre confesó no entender. Estaba más cerca de la verdad Job que sus amigos. Es mejor a veces tener preguntas que tener la seguridad y toda una teología en la cabeza armada.
es un peligro tener un pecado de orgullo teológico. No es un orgullo de dinero, no es orgullo de clase social, es orgullo de mira todo lo que yo sé. Seguro yo tengo la respuesta para todo. Esta es una alerta que nos coloca Dios en su palabra. Cuando llega una persona con un dolor como Job, no despleguemos nuestras armas teológicas. Sentémonos con él, escuchemos, abracemos, tomemos un café. Hay que estar cerca de la persona. Porque si no, podemos caer en lo que le pasó a estos amigos de Job. Podemos meter la pata. La humildad de decir, no sé por qué está ocurriendo esto, puede estar mucho más cerca de la sabiduría de Job 28:28 que una explicación brillante pero equivocada. Porque el temor del Señor comienza cuando reconocemos que Dios es más grande que nuestras respuestas. Dios es más grande de todo lo que podamos decir. No intentemos poner a Dios en una cajita, no lo vamos a conseguir. La fe tiene que sobrevivir nuestras preguntas. Nuestra fe no se puede apagar por preguntas sin respuestas. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ir en el camino a conocer más de Dios. El punto 3, y este está bueno. Job apunta hacia Jesús. El libro de Job es muy complejo, porque ya le dije que es poesía, es a veces medio difícil leerlo. Pero si vemos la vida de Job y vemos la vida de Jesús, hay cosas que son muy parecidas y hay cosas que son distintas, pero es muy importante que sean distintas. Vamos a ver. Job era un hombre justo, ¿ok? La Biblia lo decía, pero el único hombre perfectamente justo que existió fue Jesús. Job fue incomprendido, sus amigos lo incomprendieron, no lo entendieron. Pero Jesús también fue incomprendido en su época, fue rechazado. Sus discípulos no lo entendían muchas veces. Y acá viene una parte buena. Job clama por un mediador. Hay un versículo, es en Job 9:33. Job le dice a Dios, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Siglos después, el Nuevo Testamento nos va a presentar a Jesús como ese mediador esperado. En la primera carta de Timoteo dice, capítulo 2, versículo 5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Amén. Les había comentado que el libro de Job es medio como un juicio. Y Job intenta defender su causa, defender su posición en el juicio. Pero en Cristo, no solo Cristo nos va a defender, sino que Cristo tomó nuestro lugar. Salimos del banquillo de los acusados y la pena se la llevó él. Job estaba apuntando lo que iba a pasar. Y otra diferencia importante. Job nunca entendió por qué sufrió. Nunca lo entendió. Cristo siempre supo por qué iba a sufrir. Cristo fue entregado en sufrimiento redentor para que quienes crean en Él nunca sean abandonados por Dios. Nunca vamos a ser abandonados. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él sintió abandono, sintió todo el pecado nuestro arriba de Él. Y no era un acting, no era que,
es Dios y tal, en realidad no está sintiendo nada. No, Él lo sintió. Él sintió el abandono, el dolor. Es un Dios que siente lo que nosotros sentimos. Eso nos tiene que dar una tranquilidad, porque si Él siente lo que nosotros sentimos, más tenemos que confiar en Él. Más nos va a ayudar. Quizás nunca vamos a entender por qué sufrimos. Pero sí sabemos algo que Job nos enseñó, y es que el Dios que permite la prueba es el mismo Dios que entró en el sufrimiento humano en la persona de Jesucristo. Él estuvo ahí sufriendo. Sabe lo que sufrimos, sabe lo que pasamos. Eso nos permite confiar aún más en Él. No nos va a dejar, no nos va a dejar. Él sabe cómo estamos. John Piper tiene una frase que dice: no solo toda aflicción es momentánea, no solo es ligera comparado con la eternidad y la gloria futura, sino que todo ella tiene significado. Cada milisegundo de tu dolor, cada milisegundo de tu dolor, Dios sabe que lo estás pasando. Job no fue escrito para darnos respuestas fáciles. Él no las tuvo. Fue escrito para demostrarnos que la verdadera sabiduría es intentar acercarnos a Dios, a Cristo. Puede ser que nunca entendamos por qué nos pasan las cosas, que no veamos el panorama completo, no la vemos venir, algo se nos escapa. No siempre vamos a tener las respuestas, pero algo es seguro. Porque Dios nos quiere y Dios nos va a rescatar. Y Dios sigue siendo sabio cuando no entendemos. Sigue siendo bueno cuando sufrimos. Sigue siendo soberano cuando hay confusión. Y digno de adoración aún en medio de la tormenta. Amén. Quizá hoy alguien acá se siente como Job. Tiene preguntas sin respuestas. Puede tener lágrimas. Pero la palabra dice en Salmo 56:8: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios conoce tus lágrimas más que nadie. Las lágrimas que tu familia no vio, que tu pareja no vio, que tu iglesia no vio, las que soltaste solo en un baño llorando. El Dios que se estuvo a Job, te va a sostener a vos también. Ninguna lágrima pasa desapercibida para Dios. Él las ve todas. Y algo mucho mejor. Porque nuestro Dios, que hoy ve nuestras lágrimas, nos promete que un día las va a secar también. Amén.